emisión del día de hoy. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Tenemos una emisión más en este su centro de capacitación. Enlazamos el tema anterior sobre menores. Hoy vamos a dar la continuidad, pero sobre corromper a los menores de edad o corrupción de menores. En este su centro, siendo las 5 de la tarde, hoy iniciamos en esta fecha, 16 de enero del 2024, con este tema, corrompiendo a menores de edad o corrupción de menores de edad. Les comento que nos encontramos en las diferentes plataformas. Bienvenidas, bienvenidos los amigos que se encuentran en los distintos lugares y que tienen, por nosotros agradecemos que ustedes tengan el buen gusto de continuar con nosotros. Protección Preventiva. Gracias por estar presentes. Nos encontramos en TikTok. Estamos en Instagram, en YouTube como Protección Preventiva, nuestro escudo que ha dado la vuelta por el mundo, un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR24, un escudo dorado, un escudo que enmarca la seguridad, la protección, la prevención. Ahora bien, nos encontramos en este momento transmitiendo vía Zoom al 788-318-151 y presionen el número 1 para que les dé el acceso al programa en vivo. Teléfonos de oficina, de igual manera, recibimos mensajes así como llamadas al 22 91 69 70 11, 22 95 38 33 18. Teléfonos de oficina. Transmitimos en este momento vía Facebook Live en Protección Preventiva. De igual manera, en Facebook Live, en el perfil de un servidor, Refugio Murillo. Iniciamos con el tema. La corrupción de menores, como nos lo maneja nuestra legislación, nos lo maneja en nuestro Código Penal, es un delito, es una conducta antijurídica que cometen adultos que desvían su línea de aprendizaje o de enseñanza hacia los menores de edad. Eso lo maneja el Código Penal, claro. Y se entiende por corrupción de menores la manipulación o abuso de incapaces por parte del autor de dicho delito. En este caso podría ser adulto. Este es el que hace participar al menor o a la víctima de forma prematura y obscena. Atención, prematura, siendo la edad en minoría, o sea, menor de edad. De manera prematura y obscena en actividades de naturaleza que perjudican el sano desarrollo de la personalidad de este menor. Tomamos en cuenta que el tema es corrupción a menores o corrupción de menores. Menores de edad de 14 hacia abajo. Adolescentes de 14 a un día antes de cumplir los 18 años de edad. Además, todas esas conductas derivadas o que tuvieran su origen en un acto de corrupción también pueden ser punibles. Por ejemplo, al mismo tiempo que se condena la producción de pornografía infantil, que es un hecho que hemos tocado, que en cuanto un menor es encuadrado en un lugar, en un ambiente social o extraído de su seno familiar y que se someten a actos de corrupción, ejemplo, prostitución infantil, pornografía infantil, esto se castiga cuando el autor cuenta con el material, audios, videos o en flagrante delito, cuando se tiene contacto con el menor y se está grabando, filmando. En cuanto a los audios y videos, llamado pornografía infantil, ¿qué nos dice el Código Penal Federal en su título 8? Que estos no son más que delitos contra la moral pública y las buenas costumbres. En el capítulo 2 se habla de la corrupción de menores e
incapaces, llamado pornografía infantil y prostitución sexual de menores. Como nos dice nuestro Código Penal Federal. Nos habla en el artículo 201 que comete el delito de corrupción de menores el que induzca, procure, facilite u obligue a un menor de 18 años, menor de edad de 14 hacia abajo, adolescente, considerado toda minoría de edad, de 18 años, un día antes de cumplir los 18 hacia abajo, quien procure facilite o obligue a un menor de 18 años de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, así como prostitución y combinarlo a que consuma bebidas embriagantes, llamado ebriedad, consumo de narcóticos, así como prácticas sexuales o de inducirlo a que cometa actos delictivos. Y bien, la sanción que maneja el 201 del Código Penal nos habla que al autor de este delito se le van a aplicar de 5 a 10 años de prisión y de 500 UMAS como medida de premio, como multa. Es un tema difícil. Ahora también nos habla de que a quien obligue o induzca la práctica de mendicidad, lo que hablamos en la sesión anterior sobre los menores de edad que son sustraídos de su hogar con algún tipo de actividades a desarrollar. En este caso, las prácticas de mendicidad que en cuanto se seleccionan y se llevan a otra ciudad donde no son conocidos, fuera de su entorno familiar, estos son obligados a llevar a cabo prácticas de las cuales nunca hubieran pensado o creído. Esos niños en calidad de incapaces o una discapacidad física o mental son obligados a llevar a cabo dichas prácticas de mendicidad. ¿Por qué? Porque son más susceptibles a tocar los sentimientos de las personas que se paran en un semáforo en su vehículo y les obsequian alguna moneda, alguna dádiva. Ahora bien, aquí se van a imponer de 3 años, de 3 como mínima, a 8 años de prisión y de 50 a 200 días multa, 200 UMA. Una sanción un poco baja para quien lleva a cabo este tipo de prácticas sobre menores de edad que se encuentran en capacidad de incapaces, que no comprenden el hecho que están llevando a cabo, el solicitar dádivas, el pedir, el ofrecer producto en la vía pública, como dulces, etc. De 3 años mínima, increíble. Ahora bien, no se entenderá por corrupción de menores los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen o que participen, en la cual participen algún tipo de instituciones públicas, privadas o sociales y que tengan por objeto la educación sexual, que ahora con las plataformas el menor tiene acceso a documentarse sobre la sexualidad humana de una manera pronta y adelantada para su edad. Ahora bien, hablamos que no se entenderá por corrupción de menores o no cuando alguna institución otorgue, brinde gratuitamente, de manera altruista, pláticas de naturaleza cultural
didácticas sobre el tema de la sexualidad, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, llamadas o por sus siglas ETS, y embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad, aprobados y revisados, atención, aprobados y revisados por la autoridad competente. Gracias, bienvenidos. Además, cuando de la práctica reiterada los actos de corrupción al menor o incapaz adquiera los hábitos de alcoholismo o de adicción, llamado farmacodependencia, se dedique a la prostitución, a formar parte de algún tipo de asociación delictuosa, la pena será de 7 a busca a un menor a llevar a cabo dichas prácticas. De 7 a 12 años de prisión, y la multa será de 300 a 600 UMAS, dependiendo de la gravedad de la situación. Que induzca a consumir bebidas alcohólicas o algún tipo de fármaco estupefaciente a un menor, tendrá hasta 12 años de pena privativa de la libertad. Este hecho se llama corrupción de menores. En algunas ocasiones nos damos cuenta que es una práctica común el ver que menores de edad tienen en su mano alguna copa de vino, alguna cerveza, y bajo la observancia de los adultos nadie dice nada. Por el contrario, le incitan a que consuma algún tipo de bebida embriagante. Se llama corrupción de menores. Pero acá hay un tema importante. Cuando el padre o la madre lo están vigilando y que él puede consumir alcohol, no hay problema. Claro que sí, lo están induciendo a que consuma alcohol. No está en edad para poder analizar si en efecto es lo correcto, pero le permiten hacerlo. De hecho, ellos le proporcionan la copa. ¿Y de qué manera se puede prevenir en algunos casos la corrupción de menores? Bueno, siempre hemos hablado que para prevenir los delitos, las autoridades tienen que llevar a cabo pláticas, cátedras, reunir personas y exponer la situación y de qué manera evitar ser vulnerables o caer en riesgos. Bien, aquí, ¿cómo podemos prevenir la corrupción de menores? Se tiene que hablar sobre las partes del cuerpo, decirles que su cuerpo es sagrado, es privado. Nadie puede tocarlo sin su consentimiento. Pero hay edad biológicamente nuestro organismo trabaja por medio de órganos, células, huesos, arterias, músculos. El cuerpo, cuando llega a una edad de adolescente o pubertad, las feromonas explotan, detonan, las tenemos a flor de piel. Sí, pero hay edades. Y hay en este tema sobre corrupción de menores, personas que se dedican a este rubro están ubicando quién ya está en edad, quién está inquieto por la sexualidad, hablando de menores de edad, y son susceptibles de caer en sus manos cuando les presentan a alguien que les podría agradar, que les llame la atención y que les puede enseñar. El cuerpo de los menores, las y los menores, es sagrado, no pueden ser tocados sin consentimiento de ellos, pero hablamos que hay edad. Ahora bien, hablarles que los secretos sobre el cuerpo no están permitidos. Nadie te puede tocar y mantenerlo en secreto. Nadie te puede tocar y decir, no lo digas, porque te van a cuestionar, no lo digas. Incluso son sujetos a amenazas cuando son tocados. Además, tener algún tipo de clave con los hijos y que puedan esa clave la pueden utilizar cuando se encuentren en una situación incómoda. Esa clave se la dirán a los padres o al adulto para que él sepa que está en una situación de riesgo, una situación incómoda donde peligra su menor
y su cuarto. Nos habla el artículo 131, atención, que tendrá una pena privativa de la libertad de 6 meses a 4 años, el que por medio de comunicaciones electrónicas, por medios electrónicos, claro, computadora, tablet, celular o cualquier otra tecnología de transmisión y datos, contacte a un menor de edad con el propósito de que cometa cualquier delito contra su integridad sexual. Es un tema que hemos hablado de manera constante, que estamos en una época digitalizada donde nos enlazamos con todo el mundo. Tenemos una apertura cultural inmediata, instantánea, se podría decir, y de alguna manera contacto con personas de los 5 continentes. Y la prevención, la medida de prevención aquí es saber los padres con quién interactúan sus hijos. No permitirles una libertad total para que 10, 11, 12, 1 de la mañana estén interactuando con su medio móvil, con su computador o su teléfono y sin saber con quién. Eso nos dice el Código Penal Federal. En el 201 de este Código Penal Federal nos habla que se establece que cometen el delito de corrupción de menores que obligue, incite o facilite, procure a una o varias personas menores de 18 años de edad, a una o varias, y que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirse a realizar cualquiera de los siguientes actos. Los vamos a mencionar. Aquí es el 201 del Código Penal Federal. Que no podrá resistirse a esos actos. Solo nos habla sobre el consumo habitual de bebidas alcohólicas, así como el consumo de sustancias tóxicas, narcóticos, a los que se refiere el párrafo y en el numeral, el párrafo primero del 139 del Código Penal Federal, de este código. Y también los fines o la finalidad de inducirlos a la mendicidad con fin de explotación. Hablamos que la explotación laboral se da en menores, sí, con una baja remuneración salarial, sí, sin contar con los beneficios que la ley otorga, como si fuesen adultos, sí. Bueno, también nos habla sobre la comisión de algún delito, también el que pueda formar parte de una asociación delictuosa y realizar actos de exhibicionismo corporal o sexual simulados con fin lascivo o sexual. Estos son algunos de los puntos que nos toca el Código Penal Federal en el 201 y sobre el delito de corrupción de menores. Estos puntos que tocamos se refieren a quien facilite o induzca, obligue a un menor de edad a cometer esos actos que acabamos de mencionar. Mendicidad, comisión de incitarlos a que cometan algún delito, a formar parte de algún grupo u asociación delictuosa, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexual, simulados o con fin lascivo o sexual. Bienvenida, María del Rocío Medina. Y bien, y sobre las cifras que nos hablan, vamos a hablar de 2015 a 2022. Esas cifras siempre han venido a variar, siempre. Tomemos en cuenta que muchas carpetas abiertas
y que se van a archivo temporal o definitivo es por no darles el seguimiento debido. ¿Cómo? Nos enfocamos más a la búsqueda y localización de él o la menor desaparecidos y hacemos a un lado la carpeta de investigación que queda en calidad de abierta una temporada y posteriormente se va al archivo. Las fiscalías, al no haber seguimiento o interés de los familiares, las mandan al archivo. Pero si el familiar está metido buscando, moviéndose por otros lados y descuida la carpeta, esta se archiva. Ahora bien, hablamos del 2015 hacia el 22, donde en 2021, del 15 al 22, pero en el 21 se registraron 1.900 delitos de corrupción de menores. Atención sobre la cifra que tenemos actualizada. 1.900 delitos de corrupción de menores contra menores de 0 a 17 años. Tomamos en cuenta menores de 14 años, adolescentes de 14 un día antes de cumplir los 18 años. Bueno, aquí, esos 1.900, bienvenidos, esos 1.900 delitos que se dieron a la alza, en la cúspide, en el 21, nos dicen que fue contra personas de 0 años a 17, de menores a adolescentes. En el país, siempre hablamos que la cifra más vulnerable y que siempre está en rojo es la femenina, niñas, adolescentes. Y aquí la cifra, en esa cifra que estamos manejando en 1900, delitos sobre menores de edad, solamente en mujeres fueron 1.384 hombres y mujeres se destapó. De 1900, 516 hombres, pero 1.384 mujeres. Lo que nos indica que las niñas, las mujeres, son el detonante en esta cifra, en este rubro. Para poner atención sobre las menores son totalmente vulnerables. Hay infinidad de delitos que se podrían cometer contra menores de edad. Una, desde relaciones incestuosas. Otra, por usos y costumbres, que hemos tocado el tema, todavía vamos a ser repetitivos sobre ello, donde el padre hace uso de su derecho y la toma como mujer porque ejerce su derecho, usos y costumbres. Pero también esas niñas son susceptibles a ser sacadas de su entorno familiar y llevadas a otra ciudad con fin de prostitución, con fin de matrimonio forzado, con fin de violación quirúrgica o extracción de órganos, de mendicidad, de trabajos forzados, de esclavitud. Atención con este hecho. Manera de prevenir: hablar con los hijos, decirles que nadie puede tocar su cuerpo, y sobre algún hecho de un adulto contra ellos, manejarlo directamente con los papás. A veces los papás manejan que están ocupados, que no tienen tiempo. Bueno, los menores tienen más familia a la que le pueden contar, pero todo se basa en la confianza, en tener apertura cultural en la familia y respeto hacia los menores para que puedan desenvolverse y desarrollarse sanamente. Y que tengan la confianza de comentarle a sus familias: alguien me tocó, tal persona tocó mi cuerpo sin mi consentimiento. Atención con eso. Ahora bien, la cifra de corrupción de menores contra la infancia y adolescentes que se observa en México en el 21, esta tuvo un incremento del 12.8% en base y con respecto a la que observó en el 2020. Se destapó en el 21. Aquí hubo un aumento de 1.684. Los estados en los que más casos de corrupción, atención, se dieron y se observaron mediante las investigaciones y las cifras que tenemos de niñas y niños adolescentes en el 21 son, y como detonante lo hemos manejado, la Ciudad de México. Aunque el Estado de México es grande, vecino de la Ciudad de México es grande, no se dio tanto esa incidencia como en la Ciudad de México, que es en puntos rojos, sobre prostitución infantil, sobre
corrupción de menores. En segundo lugar está Baja California con 265 casos. Si hablamos del 21 y Guanajuato con 263. Bueno, ese delito que afecta de manera drástica a niñas y a niños se incrementó en los últimos 3 años en el país. Hablamos de las 32 ciudades de nuestra República Mexicana. Se incrementó. Ahora, en el 16, 2 años después, del 16 al 18, hubo lugar a 4.232 delitos de este rubro, de este tipo. Y en los siguientes 3 años, del 19 al 21, se registraron 5.442 casos de corrupción de menores. ¿Y cómo lo manejamos? De niños, niñas, de 0 años a 17. Esto a nivel país, a nivel nacional. Un incremento del 28.6% sobre la cifra anterior. En el 21 se contabilizaron 11.174 delitos de corrupción de menores contra personas de 0 a 17 años de edad en el país, lo que nos da una cifra de 7.111 mujeres y 3.463 hombres. Una diferencia entre hombre y mujer de 4.000, la mujer totalmente más vulnerable. Cuidado con las nenas, cuidado con las niñas. Se repite de manera constante que son sujetas a cientos, miles de vejaciones, solo por el hecho de ser niñas, de ser mujeres. Seguimos en México con el gran machismo tan arraigado, tan metido por nuestro tuétano, que creemos que las niñas, que la mujer, son objeto, son producto al cual se les puede utilizar y desechar con posterioridad. En el caso de la corrupción de menores, las niñas, para esos sujetos que cometen dichos actos, dichas aberraciones, son dinero, son negocio. Se deshumanizan de tal manera que, así como se vende un vehículo, una propiedad, se vende una vida humana. Y lo peor, en minoría de edad, niñas de 14 hacia abajo en edad. Y no quedan exentas las adolescentes de 14 a 18 años antes de cumplirlos, un día antes. Siendo la mujer, en este caso, el imán o quien llama más la atención para capitalizarse cometiendo ilícitos en cuanto a la prostitución, al tráfico de órganos, situaciones de esclavitud y matrimonios forzados. Ahora bien, podemos detener de alguna manera la corrupción de menores. Nos hablan los diferentes organismos de las comisiones nacional e internacional de los derechos humanos, ONG, organismos no gubernamentales en México y en el exterior, que si realizamos actividades de incidencia política para promover que el Estado mexicano haga más esfuerzo para que efectivamente se prevenga, se atienda y restituya esta grave violación a los derechos de la infancia y adolescencia. Como este delito afecta mayormente a las mujeres, a continuación vamos a dar algunas recomendaciones para romper el ciclo de violencia contra niñas y adolescentes. Y sobre esta propuesta, a 3 años de iniciada, en materia de avances legislativos en torno a la prevención y erradicación de la violencia contra
Gracias, bienvenidos. De la violencia contra mujeres y niñas, ya fueron presentados 4 paquetes de reformas sobre niñas y niños en condiciones de orfandad y feminicidio. Femicidio y feminicidio infantil. ¿Cómo feminicidio infantil? Claro, a las niñas también les arrancan la vida. No solo se llevan a cabo femicidios o feminicidios en mujeres adultas, también las niñas integran esta cifra de feminicidios infantiles. Además de incorporar perspectivas de género en las responsabilidades administrativas y una más en la materia de violencia familiar. Y todas estas propuestas ya fueron enviadas a las comisiones correspondientes para que sean analizadas y trámite legislativo y posteriormente que sean enviadas al Pleno para su análisis y aprobación. Organización de las Naciones Unidas 2021. Ahora bien, sin embargo, aún se necesita mucho impulso, índice e incidencia dentro del Poder Legislativo para que esas reformas puedan ser aprobadas con el fin de que se impacte al universo mucho mayor en las leyes que pueden abonar a la protección de miles de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres en el país. Situación que viven cuando son sacadas de su entorno familiar: esclavitud, trabajos forzados, situación de prostitución, de pederastía, totalmente pederastía, adultos que gustan de menores de edad, de tener sexo con ellas y pues obligadas, capturadas, encerradas, aisladas, lejos de su familia, viviendo situaciones que jamás imaginaron y que jamás tendrían por qué pasar como niñas, como menores de edad. Se debe romper con el ciclo de pobreza. Violencia es trabajar en contra de la estructura y el sistema patriarcal. Machismo en algunas comunidades. Precisamente por eso se ha adoptado el matriarcado, que ha funcionado por décadas en algunas comunidades, donde la mujer es la que toma el rol de controlar el hogar, de controlar los gastos y controlar a los hijos. El hombre es el que se encarga de proveer lo necesario. Pero en algunas comunidades, basadas en esos y costumbres, pues todavía el hombre tiene en su mentalidad que esta familia que tiene, él la hizo y él la deshace. Y él la toma cuando quieran. Por eso el matriarcado ha funcionado de alguna manera mejor. Pero bien, ahora bien, el sistema patriarcal que se ha permitido crear estereotipos y que continúa injustificando la violencia estructural que se ejerce contra las niñas y adolescentes. Es necesario informar no solo a la población, sino también a las personas, funcionarias públicas, capacitándoles e incluyendo el enfoque de género en su quehacer diario, ya que el Estado es el responsable de garantizar y proteger los derechos de niñas y adolescentes en el país. Un tema delicado, un tema de análisis, totalmente de análisis, y que debe ser puesto en la mesa por las autoridades para un estudio concienzudo, un estudio a conciencia, y que realmente se le dé seguimiento a estos actos aberrantes que cometen algunos individuos. La corrupción de menores, obviamente, al ser una situación, un delito antijurídico, es sancionado por la ley. Sanciones penales que están encuadradas abajo de lo que marcan los códigos y las leyes de la Unión Americana, así como del continente europeo, donde un violador, donde alguien que se dedique a la corrupción, a corromper menores, puede en la Unión Americana alcanzar una privativa de libertad de por vida. México, la mínima es de 3 años de sanción penal, de privativa de la libertad.
porque eso nos indica que hay permisibilidad para seguir con este delito, con estos hechos. Y si nos damos cuenta que en nuestro país contamos con pederastas famosos y los cuales son amparados bajo una capa. Vamos a tocar el otro tema. Asimismo, es necesario que los organismos y colegiados ya creados para atender esa problemática dentro del gobierno federal se fortalezcan y se reactiven. De igual manera que se les dote de fuerza política y presupuesto suficiente para lograr que sus iniciativas, acciones y seguimiento a las mismas puedan tener un mayor alcance e impacto en las políticas públicas en favor de las niñas y adolescentes, y que a su vez los colegiados instalados dentro de CINIPA, sesiones de manera periódica en específico, la comprendan. Como sociedad es necesario estar dispuestos a hacer un cambio cultural, sí, dar paso a la cultura cavernícola, dejarla atrás. Si hemos manejado que de alguna manera aprendimos mal, llevamos a cabo actividades que no son las propias, así como aprendimos mal, podemos volver a aprender. ¿Cuál es el objeto de volver a aprender? Si aprendí mal, desaprendo lo que no es correcto. Ya aprendí de una manera que no es la correcta. Bueno, tengo que hacer conciencia y aceptar que no es lo correcto para desaprender las conductas o actos, actividades que estaba llevando y que no son las adecuadas. Aprendí mal, ¿cuándo puedo desaprender y volver a reeducarme? Pero bien, como sociedad es necesario estar dispuestos a hacer un cambio cultural como sociedad en general. Así como muchas mujeres y hombres dentro de algunas comunidades indígenas, lo que hemos hablado, que hemos tocado sobre costumbres arraigadas, que están rompiendo el ciclo de comercialización y venta de niñas. Tocamos el tema que es más valioso en algunas comunidades, un buey, una vaca, un toro, un caballo, que una menor de edad. Dicha compraventa se llevaba a cabo todavía en algunas comunidades al sur del país, en regiones muy adentro, donde llega el turismo y ofrecen a las menores a cambio de que les compren una vaca, de que les dejen 3, 4 costales de maíz y de frijol. Y es lo que nos toca el tema del cual estamos mencionando, que en algunas comunidades indígenas este hecho se está rompiendo. Este ciclo de comercialización está terminando. Esas costumbres, esos usos y costumbres que se llevan a cabo a diario se vuelven leyes que en dicha comunidad no son sancionadas. ¿Qué pasa con sujetos que cometen actos de incesto con su propia familia, con su propia hija? Y cuando salen de su comunidad, llegan a alguna ciudad y cometen un acto de eso sobre una menor de edad, es sancionado penalmente. Dicen, ¿cómo? En mi comunidad no pasaba esto. No, porque ya se manejan por usos y costumbres. Aquí en nuestra comunidad te sanciona penalmente, por ende a prisión. Pero bien, se maneja que se está rompiendo este tipo de actos de compra, venta, comercialización de menores y venta de niñas. Todas y todos podemos aportar rompiendo el ciclo de violencia contra las niñas y mujeres, así como en las adolescentes. Y sobre el tema de la corrupción de menores, quien está en cifra elevada sobre este hecho son las niñas. El tráfico de niñas, niños y adolescentes. Pero la atención la captan las niñas.
En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades de todos los niveles de gobierno, todos los niveles, están obligados a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar el tráfico de niñas, niños y adolescentes. Tráfico de menores. En la misma ley se prohíbe que una adopción sea nacional o internacional y que ésta se realice a fin de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita. Trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier otro tipo de ilícito. Pero como bueno, ¿por qué nos habla de ocultación? Porque cuando una menor o un menor de edad es sacado de su entorno familiar y se lleva a otra ciudad y se mantiene en calidad de oculto, por eso nos maneja el artículo 30, es que ocultación para hacer función de esclavitud, trabajos forzados. Niñas o niños que no salen en meses de una casa donde se les tiene oculto y se da la explotación infantil, trabajos de esclavitud, ocultados u ocultación. Nos maneja el código 30-10, 2 y el artículo 31. Niños capturados por meses. Ahora bien, niñas menores de tráfico, víctimas de tráfico de menores. De acuerdo a las cifras que tenemos y que nos hemos dado a la tarea de documentarnos sobre ello, de acuerdo a las cifras de incidencia del SESNP, la corte de junio del 22 nos habla de 468 niñas, niños y adolescentes en México que fueron víctimas del tráfico de menores. Atención, tráfico de menores, no corrupción, tráfico de menores, delitos que se enlazan uno con otro. Ahora bien, bienvenida Lía Domínguez. Ahora bien, de estas víctimas, vamos a dar las ciudades de las 32 que se cuentan en nuestro país, donde la incidencia es más elevada. Hablamos que sobre la prostitución infantil, sobre el trabajo forzado, hechos de ocultamiento de menores de edad, la cifra la encabezan las niñas. Pero bien, de esas víctimas, de junio 15 al 22, quien encabeza la cifra más elevada son las menores, las niñas. Ahora bien, 48.7 mujeres, 51.3 eran hombres. Bien, en cuanto a la distribución geográfica, vamos a dar las ciudades, los estados en donde se dan las cifras más drásticas. Se ha registrado que Sonora cuenta con el 70.1%, Guanajuato 6%, Chiapas, ciudad fronteriza por medio del río del Suchiate, para entrar a nuestro país de Guatemala hacia México. El Suchiate es un paso indiscriminado de migrantes, bien sea por panga, por lanchas, para entrar de manera ilegal al país, y por la sustracción que hay de menores de Guatemala hacia Chiapas, hacia nuestro país. Pero bien, aquí estos tres estados es donde más casos se han observado sobre tráfico, no corrupción, tráfico de niñas, niños y adolescentes. Al traficar con ellos, ya hay convenio de compra-venta con cualquier fin, de explotación, de venta, etc. Pero bien, de Guatemala hacia nuestro país, hacia Chiapas. De ahí ya se deriva el otro delito que viene, ya no el tráfico de infantes, entra la corrupción. Precisamente por eso nuestro Código Penal Federal es tan explícito en manejar las cifras estadísticas, así como los artículos y las sanciones en las que podría incurrir una persona que trafica, que corrompe, que violenta los derechos del menor.
ocultamiento, privación ilegal de la libertad. Finalidades las hemos manejado, muchas, diversas. La incidencia del tráfico de menores, hemos hablado de caravanas, hemos hablado de migrantes, el paso de migrantes de sur a centro de nuestro país. Ese es un delito que ha disminuido en el último tiempo, en los últimos años. Se habla que en esta administración ha disminuido, se ha parado un poco el tráfico, la entrada de migrantes, pero también mientras durante la administración en el 15, cuando fue como presidente Peña Nieto, pues se reportaban un promedio de 8.8 niños, adolescentes víctimas de este delito. Atención, de 15 a 18. Ahora, en esta temporada, en esta administración, pues la incidencia ha bajado. Y esa incidencia es el tráfico de niñas, niños y adolescentes. Se dice que ha disminuido 1.1% en comparación al periodo 15-18 que manejaba Peña Nieto. Labores de esclavitud de niñas y niños cuando son trasladados de una ciudad a otra en calidad de bulto, de producto, de venta. Debido a esa disminución, la cantidad de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de tráfico de menores ha pasado de la cifra 423 de la administración anterior, de 423 bajó a 45 en esta administración, lo que nos indica que los cuerpos policíacos y las autoridades están trabajando en esto, están deteniéndolo. Bueno, aunque esta contabilidad se está comparando a 36 meses en la administración anterior con 30 de esa administración actual. Y tiempo, ya nos marcaron 2 veces, un medio ya se salió. Esperemos que el tema les haya llamado. Nos piden que continuemos con la parte 2 sobre la corrupción y tráfico de menores. Cabe mencionar que protección preventiva da estos temas que nadie quiere tocar, pero con la finalidad de documentar, de culturizar, de preparar. Jamás la intención es atacar, ni meternos en cuestiones políticas, ni meternos con personas a las cuales les incomodaría este hecho. Nosotros lo ventilamos de manera didáctica, de manera cultural. Que tengan una excelente tarde todas y todos, y gracias por estar con Protección Preventiva. Gracias María del Rocío, Lía Domínguez y demás personas que se encuentran conectadas. Gracias. Nos vemos el día viernes. A petición de ustedes, si desean continuar con los temas que hemos dado, segundas partes, solicítenlo por favor. Y este centro está abierto a la apertura, a la escucha. Tenemos los oídos abiertos para darles la atención. Escuchamos y les damos la atención sobre los temas de su interés. Excelente tarde a todas y todos. Gracias.